Hola a todos mis hermanos, yo espero que ustedes estén bien. Bueno, se presentó recientemente otro fenómeno para variar en el año 2020, un sismo 7.5 grados, afortunadamente y gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar, con excepción de una persona en Oaxaca. Pero bueno, esto no es sino lo que tenía que suceder, son las señales antes del fin. Yo espero en Dios que usted y su familia estén muy bien, no solamente cubiertos por la sangre de Cristo en este tipo de situaciones como el sismo, sino también en esta pandemia universal que se ha presentado, la primera vez en la historia de la humanidad, y ha cobrado muchas muertes, pero nosotros sabemos en quién confiamos, en la roca, en Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Yo le pido a usted que me acompañe a Juan, Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 5 y del versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En aquel instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias nuevamente por tu palabra, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos edifique, Padre Santo, el que redarguya los corazones de todo aquel que vea este video, Señor, y sea a ti la gloria, Señor, sea a ti la honra. No permitas que hable la inteligencia del ser humano, sino que venga esto directamente del trono altísimo, de donde estás tú, Señor. Amén. Bien, bueno, pues es un pasaje muy conocido, muy utilizado en las predicaciones, y que se ha prestado para todo tipo de interpretaciones, lamentable o afortunadamente. ¿Por qué lo digo así? Porque bueno, la palabra de Dios es una, la doctrina es una, el Señor es uno y el bautismo uno, así como la fe. Pero en algunas ocasiones hay datos como este que se presentan o se prestan para dar definiciones no muy bíblicas, que digamos. De entrada quiero comentarle a usted acerca del lugar. He escuchado que en algunas enseñanzas, en algunas predicaciones, que algunas personas confunden este estanque de Bethesda o piscina de Bethesda con la otra que Jesucristo mencionaba, ¿no? Y eso no es correcto, y le voy a explicar por qué. Porque es que la laguna de Bethesda nada tiene que ver con la fe de los judíos. Esta se ubicaba, dice la palabra de Dios, fuera de los muros de Jerusalén, o sea, no cerca del templo. Equivocadamente alguien manejaba que el agua de ahí servía para el templo, para algo así como acciones milagrosas. Dios no actúa así, mi hermano. Esto permite que haya una cierta idolatría por la ignorancia o por el desconocimiento de lo que Dios tiene para usted y para mí. Bethesda viene de dos palabras en hebreo: Bet, que es casa, y Tesda, que quiere decir, o Tesda, que quiere decir misericordia. Bethesda es la casa de misericordia. Aparentemente todo encajaría a lo que tiene que ver la fe de los judíos y en el Dios de los judíos, pero nada de esto es cierto. Dice la palabra de Dios que se ubicaba fuera de las puertas, había 5 pilares, y ahí, sabe que si usted checa la historia, se adoraba a un Dios que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. El Dios al que se adoraba ahí, que es un Dios griego, por cierto, es el Dios de la salud o el Dios de la sanidad. Y muy conocido porque Esculapio era un Dios que adoraban los griegos y los romanos, y algunos también perdidos judíos que se apegaban a la cultura greco-romana, ¿no? A la cultura helénica. Entonces, Esculapio era el dios de la salud y era representado por una serpiente. Por una serpiente, usted podrá ver que, por ejemplo, el escudo de la Organización Mundial de la Salud y el de muchos galenos, o el de la medicina en general, es una serpiente enrollada en un madero, en una cruz algunos, en otros nada más es un madero
vertical. Bueno, pues esto simboliza a ese dios Esculapio, que es el dios de la salud, padre, por cierto, de Igeia y de Panacea. Igeia es de donde viene la palabra, por ejemplo, higiene. Pero bueno, no entremos ahorita en detalles por cuestión de tiempo y para no aburrirlo a usted con mi historia, y pasemos a lo importante que es la palabra de Dios. La Casa de Misericordia. Es muy importante señalar que se prestó, se prestó para muchas cosas que nada tienen que ver con la Biblia, como yo les comentaba. Había paralíticos, había ciegos, había enfermos de todo tipo que iban a este lugar para buscar el famoso movimiento de las aguas y tener sanidad. Pero hay una cosa también que quiero yo aclarar y que quiero dejar bien en claro. Esto que acabamos de leer es la versión de la Reina Valera. Pero si usted ve las traducciones de la nueva versión internacional, por ejemplo, entre otras, se va a dar cuenta que ese versículo no existe en estas Biblias. Y checando la Biblia interlineal en griego, nos damos cuenta que efectivamente ese versículo 4 fue sobrepuesto en algún momento por intereses ajenos a la doctrina de Cristo Jesús y que se ha prestado para que el enemigo engañe a mucha gente. ¿Por qué? Porque bueno, la gente dice, ya ves, si un ángel traía sanidad, movía el agua y se han creado infinidad de doctrinas herejes alrededor de esta enseñanza errónea, porque un ángel no puede traer la sanidad. Los ángeles son, igual que nosotros, adoradores del Dios eterno. El mismo Juan en Apocalipsis, cuando adoró a un ángel, el ángel le dijo, levántate, porque yo soy igual que tú, soy siervo, soy consiervo tuyo. Entonces no podemos nosotros adorar a los ángeles. No funciona que en la noche le digamos ángel de mi guarda, dulce compañía. No, no funciona. La oración es al Padre en el nombre del Hijo, siempre. No tenemos por qué adorar a las criaturas y dejar al Creador a un lado, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza de las aguas, que por cierto ha ido evolucionando con el tiempo, las agüitas mágicas, hay congregaciones, lo digo con respeto, pero también señalando que está mal esa doctrina, que avientan agua para que la gente reciba esa agua bendita. En marzo de este año, por ejemplo, también un cierto obispo de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, voló o sobrevoló con una avioneta aventando agua bendita para evitar que el virus afectara a la capital del Estado de México. La respuesta es que ahorita Toluca, a estas alturas, está en cuarto lugar de municipios más infectados de COVID-19. Entonces, no funciona la agüita, ¿no? Y así como eso, este tipo de cosas va ocasionando que usted tenga una cierta predilección, un cierto acercamiento a determinadas situaciones que nada tienen que ver con la fe de Cristo Jesús. Hay gente que cree, por ejemplo, también que el aceite es mágico y que ungir con aceite, como dice la Biblia, va a sanar a la persona. No, mi amigo, no es el aceite. Si bien es cierto que el aceite simboliza al Espíritu Santo, como el agua también, lo cierto es que no es el aceite en sí. Hay personas que inclusive para tener paz en su casa, dejan una Biblia abierta y una vela prendida, y esto nada tiene que ver con la enseñanza cristiana. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito en esto. El paralítico estaba en un lugar lleno de enfermedad. Yo quiero que usted visualice un poquito más o menos cómo era el panorama de ese lugar donde estaba el estanque de Bethesda. Había todo tipo de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. No habla, por ejemplo, de que la persona que está en este ejemplo haya tenido familiares cercanos o amigos. Entonces, a lo mejor soy un poquito grotesco y yo me disculpo con usted si lo entiende usted así, pero la realidad, siendo crudos, yo creo que esta persona estaba sucia, tenía que hacer sus necesidades y no había quien lo llevara a un lugar especial. Era un olor a enfermedad, un olor a mugre, un olor a carencia de todo, era un olor a pobreza, era el olor del pecado, mis hermanos, era el olor de todo aquello que apesta. Si usted va a un hospital, pues, a urgencias, pues obviamente los olores no son muy buenos para el olfato. Bueno, pues imagínense este lugar cómo estaba. Lleno, dice la palabra de Dios, que era una multitud de enfermos. Era un olor tirándole a peste ya, que yo supongo que era insoportable. Y nos da el Señor una de tantas lecciones
en esta lectura que acabamos de tener. Este paralítico tenía 38 años. 38 años ya con la enfermedad, yendo y viniendo, o lo llevaban y lo traían a ese estanque donde no bajó jamás un ángel. Simplemente había la idea de que porque el dios Esculapio, que era el dios de la sanidad, estaba ahí, que en algún movimiento del agua podían ser sanados. De hecho, los griegos veían esas aguas como sanitizantes, efectivamente, como aguas que ayudaban a la salud. Como en México, por ejemplo, tenemos la costumbre a veces de ir a los lugares de aguas termales, donde hay unas aguas llenas de minerales y tenemos la idea de que nos va a ayudar en el cuerpo en alguna manera y hay cierta razón en ello, ¿verdad? Pero no son aguas milagrosas. Lo que sí es cierto es que debemos de notar que el paralítico con 38 años ya de enfermedad, pues ya se había acostumbrado a su enfermedad, ya no tenía ganas de vivir, ya nada más quería ser sanado. Yo pienso que, y yo creo que usted piensa igual que yo, que él había fracasado, se sentía fracasado, se sentía impotente, se sentía ya alejado de todo, ya nada más lo que quería era seguir viviendo y si es posible, ser sanado. Como muchos de nosotros que cargamos con nuestros problemas, los cargamos de tal manera que nos acostumbramos a ese problema y tenemos una semana, un mes, un año, 5 años cargando un problema. Llega el momento en que nos acostumbramos de tal manera que se nos hace habitual ya vivir con ese problema, porque no estamos acostumbrados a que alguien, el Todopoderoso en este caso, nos ayude a erradicar este tipo de situaciones de nuestra vida, llámese enfermedad, llámese problema, la carga que usted quiera. No debemos de acostumbrarnos a estar con una carga así. Dice la palabra de Dios, perdón, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, que el Señor dijo, tráiganme sus cargas, yo los haré descansar. Entonces, no debemos de acostumbrarnos a vivir de esa manera. Debemos de tener la fe suficiente de que Jesús les va a sanar. Ahora, cuando Jesús se acercó a él, no sé por qué lo escogió entre la multitud, no sé cómo se enteró de que tenía 38 años, pero bueno, el Señor es omnisciente, todo lo sabe. Y se acercó al enfermo y le dijo, según la Reina Valera, ¿quieres ser sano? Sin embargo, la pregunta se oye demasiado obvia, demasiado absurda, con el perdón del Señor, se oye un poco absurda, como para que se aplicara. Digo, obviamente, si yo estoy enfermo y alguien viene y me dice, ¿quieres ser sano? Pues sí, por supuesto. Pero si nos vamos nuevamente al original, a la Biblia griega, interlineal griego, nos damos cuenta que el Señor lo que le dice al paralítico es, ¿quieres un devenir completo? Esa es la traducción exacta. ¿Quieres un devenir completo? Que traído a nuestra cultura, traída a nuestro lenguaje, quiere decir algo así como, ¿quieres un cambio real? ¿Quieres girar completamente todo aquello que estás viviendo? Eso es lo que realmente Jesús le dijo. La sanidad, pues obviamente Jesús sabía que lo iba a sanar, pero él lo que le dijo es, ¿quieres tener un cambio radical en tu vida? La pregunta para usted ante esos problemas que viene arrastrando, ¿quiere tener un cambio de 180 grados en su vida? Darle completamente la espalda a ese problema y permitir que Jesucristo, que el Señor Jesucristo tome el control de su vida y de sus problemas. Eso es lo que el Señor le preguntó al paralítico. ¿Y qué fue lo que contestó? No dijo sí, no dijo cómo podemos hacerle, solamente dijo, Señor, no tengo manera de llegar al lugar que yo creo. No tengo manera de que se pueda cumplir esa fe que yo tengo en esa agüita milagrosa. No tengo la manera, Señor, de hacer lo que yo creo que a mí me va a servir. Era obvio que en ese momento el paralítico no sabía quién era Jesucristo. Y quizás no sabía que había un nazareno que estaba sanando gente y que estaba trayendo palabras de salvación al pueblo. No lo sabía. Él vio que llegó nada más una persona desconocida, quizás, no dice si se conocían o no, pero una persona desconocida y que le dijo, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? Y él se salió por la tangente, como decimos coloquialmente,
Y no le dijo al Señor Jesucristo ni sí ni no. Simplemente no hay quien me lleve al lugar donde está puesta mi esperanza, a la agüita, a la piscina. Nosotros a veces, mis hermanos, creamos una idolatría de algunas cosas. Y el Señor prohíbe en el Éxodo 20 que seamos idólatras. No podemos nosotros adorar cosas como esa, como el agua, como el aceite, como lo que usted quiera ponerle nombre, antes que al Creador, que es Cristo Jesús. El Señor aún así se agachó y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí la enseñanza que el Señor nos da no es que Él haya creído en Jesucristo, no. No es que de pronto le viniera una iluminación o sintiera maripositas en el estómago, no. Simple y sencillamente la enseñanza grande del Señor es que esa persona paralítica que no conocía a Jesucristo obedeció, obedeció lo que el Señor le dijo. A veces el Señor nos quiere ayudar, nos quiere sanar, nos quiere evitar problemas, pero tenemos que aplicar esa palabra, obediencia. El paralítico obedeció y la obra de sanidad fue hecha. Mis hermanos, no quiero hacer muy larga la enseñanza de este día, de este momento, pero sí quiero decirle que el Señor Jesucristo viene a su vida y viene a decirle simplemente, obedece. No espere usted que el Señor tenga que hablarle de manera audible. Usted busque en la palabra de Dios qué es lo que el Señor quiere de usted. Hay personas que tienen 1 año, 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio, 20 años yendo cada domingo a la iglesia, alabando al Señor, leyendo la Biblia, aprendiéndose versículos de memoria, pero no saben cuál es el plan de Dios para su vida, porque ha faltado una cosa muy importante, la comunión personal de usted con su Salvador. Usted tiene que buscarle en oración y escuchar sus palabras a través de la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, significaba escudriña, investiga, lee a fondo, lee con conciencia, lee con inteligencia, porque ahí está la herencia que te dejo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Testamento trae lo que nos fue heredado y en este caso el Señor Jesucristo nos heredó salvación, nos heredó bendiciones, nos heredó una vida plena. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si usted no sabe que el Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, pues se va a quedar con esa ignorancia, buscando quizás esas agüitas milagrosas, o la vela rosa para ahuyentar malas vibras, o apegarse a determinada imagen para que su vida sea cambiada, o consultar las cartas, o que un gitano le lea la mano. No, el Señor Jesucristo tiene el control completo de su vida si usted se lo permite, si usted obedece. Entonces yo le insto con mucho respeto, con mucho cariño y en el nombre de Cristo Jesús, a que usted busque a su Creador. No tiene que aprenderse oraciones, no tiene que rezar el Padre Nuestro. Usted tiene que hablar con su Creador. Le voy a decir algo bien importante. Cuando usted siente ganas de orar es porque el Señor quiere platicar con usted como un padre. Yo creo que usted, hombre, mujer, hermano, hermana, de pronto ha tenido ganas de hablar con su hijo que se encuentra afuera o está en la escuela y tiene ganas de escuchar su voz. Y a veces hablamos, le decimos, oye, ¿cómo estás? O sea, no tenemos una razón real para hablarle, simplemente queremos escuchar su voz. Bueno, pues el Señor Jesucristo también quiere escuchar nuestra voz y a veces nos llama porque quiere escuchar que le digamos, Padre, mi Señor, aquí estoy. Y Él va a estar con los brazos abiertos, dice su palabra, el que a mí viene no le echo fuera. Pero ya quítese la costumbre de vivir con una enfermedad, quítese la costumbre de vivir con un problema, y póngase usted la costumbre de vivir en Cristo Jesús. ¿El Señor Jesús vive en usted? Amén. ¿Usted vive en Jesucristo? Esa sería la pregunta. Obedezca al Señor lo que Él dice en su palabra, confíe
y va a ver que la vida va a ser bien diferente. Que Dios me los bendiga. Yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier situación que ustedes guste. Mis hermanos saben que las 24 horas del día el teléfono está presto por si usted necesita oración, por si usted necesita cualquier cosa que usted necesite de Dios, estamos para servirle. Nos vemos en el próximo video. Yo solamente le digo, no permita que el enemigo robe las bendiciones. No permita que el enemigo confunda las cosas que el Señor quiere para su vida. Lamentablemente a la Reina Valera fue incrustada esta cita, pero yo le recomiendo, cuando lea la palabra de Dios, utilice varias versiones. Solamente así no estaremos en la ignorancia. Oseas 5:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay algo muy importante, nada, con eso termino, perdón. El Señor dice que el Espíritu Santo repartió los dones como quiso. Y también repartió la fe como Él quiso. A uno les dio una fe grandísima, a otros nos dio una fe pequeñita. Pero a quienes nos dio una fe pequeñita es porque el Señor quiere que nosotros la vayamos trabajando y vayamos creciendo. ¿Y cómo viene la fe, mi hermano? No pidiéndola. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, su fe va creciendo y creciendo y creciendo. Y su vida va a ir también edificándose sobre esa roca que se llama Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora en que usted vea el video. Y estamos aquí en esto que es Iglesia Cristiana del Señor Jesús. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.